Les saluda Lilia Baiza, facilitadora del curso Evaluación Auténtica. Vamos a explicar algunos aspectos conceptuales y metodológicos de la evaluación correspondiente a la unidad número 1 del curso. Iniciaremos observando un concepto de evaluación que nos aporta Miller 2012, donde vamos a observar que se refiere a un término genérico que incluye un rango de procedimiento para adquirir información sobre el aprendizaje del estudiante y la formación de juicios de valor. Esta definición nos aporta una idea más amplia de lo que es la evaluación. Vemos que muchos autores han abordado a través de la historia este concepto y podemos ver que se fijan en la medición, en la valoración, en la cuantificación, que son importantes aspectos dentro de la evaluación, pero que el enfoque actual que se tiene de la evaluación trasciende un poco más y vemos entonces que está más centrado es en el que el docente pueda obtener información para poder colocar una ponderación sobre esa información que obtiene de los aprendizajes de los estudiantes. Vemos entonces que el obtener esta información es un proceso y requiere de pasos que implica un proceso sistemático de acopio de recolección de información, que es continuo durante todo el proceso de aprendizaje. Y en ese proceso se aplican diversos instrumentos, como son los exámenes orales, escritos, para ser analizada. Esta información tiene el objetivo de ser analizada con un rigor metodológico y así poder fundamentar la toma de decisión o poder emitir un juicio de valor. Estas pruebas, estos instrumentos con el cual nosotros recolectamos la información sobre el aprendizaje de los estudiantes deben tener características. Esas características son la validez y la confiabilidad, y que de no estar bien conformadas puede haber amenazas. La validez se refiere al grado en que un instrumento de evaluación mide realmente lo que pretende medir. Es decir, que está establecido con el propósito de adquirir las evidencias necesarias para poder hacer mi juicio de valor. Y se relaciona con la precisión, debe ser precisa, debe ser exacta, para poder tener las inferencias y hacer las inferencias necesarias para la toma de decisiones que van a surgir a partir de los resultados de la evaluación. Se debe evaluar de manera efectiva las habilidades, conocimientos o competencias que se desea medir, sin sesgos y sin distorsiones. La confiabilidad, por su parte, hace referencia a la consistencia y a la estabilidad de los resultados obtenidos a través de un instrumento de evaluación. Él nos va a decir si ese instrumento es capaz de arrojar sus resultados similares cuando se aplica en diferentes momentos o en diferentes grupos de personas, o aplicada por diversos aplicadores, diferentes aplicadores. Un instrumento debe ser confiable, y un instrumento confiable es aquel que produce resultados consistentes, reproducibles y objetivos que representen la veracidad de lo que arrojan los aprendizajes de los estudiantes. Vemos entonces que la validez y la confiabilidad son conceptos cruciales, fundamentales para garantizar la calidad de los procesos en evaluación. Una evaluación válida y confiable es aquella que proporciona la información precisa y consistente del desempeño de los estudiantes y que le permite al evaluador tomar las decisiones necesarias para encaminar el aprendizaje y mejorar tanto el aprendizaje como el proceso de enseñanza y la metodología docente. En este contexto de la evaluación podemos distinguir tres tipos principales de evaluación. Contamos con la evaluación diagnóstica, que se coloca al inicio del curso
Tiene un propósito de determinar cuál es el nivel de conocimiento, de habilidades o de actitudes con la que ingresa el estudiante al curso. Es un punto de partida. Desde allí tiene el docente información para poder tomar decisiones de dónde iniciar, a partir de dónde iniciar y qué metodologías utilizar. Proporciona información valiosa sobre las necesidades y características de los alumnos. Es un primer acercamiento para poder conocer un poco al estudiante y algo de su contexto. Permite adaptar el contenido y las estrategias de enseñanza para satisfacer las necesidades específicas. En este aspecto, hay una utilidad directa para el docente, porque le da la oportunidad de poder hacer sus ajustes y tomar las decisiones en cuanto a la organización de sus contenidos. Vemos también que existe la evaluación formativa, que es un proceso continuo, permanente, se desarrolla durante todo el proceso de aprendizaje, porque sirve de monitoreo, es una herramienta para poder ir monitoreando, dándonos cuenta de cómo es el progreso del estudiante. Permite también proporcionar lo que es la retroalimentación en forma oportuna, orientadora y sobre todo para la mejora. Se centra en el proceso de aprendizaje, porque precisamente es para ello, para poder ir mejorando el aprendizaje de los estudiantes. Busca identificar áreas de mejora para facilitar el crecimiento y el desarrollo de los estudiantes. La evaluación sumativa se realiza al final de curso, al final de un periodo, porque es el producto ya, es donde ya se va a evaluar el producto de todo el proceso de aprendizaje y va a determinar en qué medida se han alcanzado los objetivos establecidos. Se utiliza para asignar la calificación, para certificar competencias o tomar decisiones sobre el logro de las metas. Y su enfoque principal es la evaluación del producto final del aprendizaje. Vemos entonces que la diagnóstica, la formativa y la sumativa cumplen funciones distintas, pero son complementarias y necesarias, fundamentales en todo el proceso de evaluación. La combinación adecuada de la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa contribuye a una evaluación integral y efectiva que favorece el aprendizaje significativo de los estudiantes. Veremos entonces cómo todos estos elementos de la evaluación convergen para una evaluación del, para y como el aprendizaje. Vemos que el profesor es el responsable, el docente es el responsable de la toma de decisiones en cuanto a la enseñanza y el alumno es el responsable y el encargado de la toma de decisiones en cuanto a su aprendizaje. Vemos entonces que una prueba de evalúa y la vemos que es evaluada del aprendizaje. Cuando es la evaluación del aprendizaje, es cuando ya se puede demostrar qué se ha logrado, qué se ha aprendido. La evaluación para el aprendizaje es cuando utilizamos la evaluación y poder entrar en un proceso de realimentación, que este es el punto efectivo donde el docente y el estudiante entablan una comunicación y el docente puede aportar toda su experiencia, conocimientos para poder sugerirle al estudiante qué ruta tomar para mejorar sus aprendizajes, qué herramientas utilizar, qué metodologías de aprendizaje usar para que pueda ir mejorando su aprendizaje. Y también tenemos evaluación como aprendizaje, que es utilizada por el estudiante para autorregularse y evaluarse críticamente. Vemos entonces que también todos estos elementos funcionan para evaluaciones de alto impacto, que son aquellas que se aplican donde hay implicaciones específicas, donde hay consecuencias directas para la persona que hace la prueba, ya sea, puede ser un tipo de pruebas para culminar un curso, puede ser una prueba que determine el ingreso a un curso o a una universidad y tiene consecuencias de alto impacto. Y una evaluación de bajo impacto
pues es aquella que se realiza con la finalidad más bien de hacer mejoras que de tomar una decisión si aprueba o no aprueba. Hasta este momento hemos hablado de la evaluación en general, de sus tipos, de sus características. Ahora vamos a hablar de la evaluación referida a la docencia. La tarea docente es una labor maravillosa, pero también es una labor que debe hacerse con mucha responsabilidad y debe ser también objeto de revisión. Debe ser evaluada, ya que vemos que es una responsabilidad que conlleva un aspecto social. La educación impacta en todos los aspectos de la vida, en la parte cultural, en la parte económica, en la parte social, en la parte de los valores. Entonces debe observarse con mucho detenimiento, ya que la docencia, pues, la forma de enseñar debe asegurar la salida de profesionales con sólidos conocimientos, habilidades, destrezas, estar seguros de que el contenido teórico que lleva es el necesario, pero también que puede operar con esos contenidos teóricos, es decir, desarrollar el hacer. Tiene que realizarse con la máxima calidad y sobre todo tiene que sostener las realizaciones de los estudiantes y encauzar esas transformaciones que van a desarrollar ellos, sobre todo en los escenarios laborales, en sus escenarios de trabajo. La docencia es un ejercicio de máxima complejidad que interesa conocer de forma objetiva y sistemática. La docencia, como un ejercicio de responsabilidad social, tiene que ser revisada, tiene que ser evaluada, debe estar sujeta a críticas de manera sistemática y periódicamente, ya sea por entes externos, por entes internos, por pares, pero tiene que haber un actor que pueda observar nuestro desempeño como docentes para poder aportar también sugerencias de mejora y poder ayudar a ese docente a identificar cuáles son los puntos donde está teniendo alguna debilidad y darle entonces herramientas, rutas para poder mejorar ese rendimiento y ese desempeño. Para disponer de evidencias esenciales de este desempeño, hay que observar la formación del docente, la formación del profesorado, su actualización, que debe ser permanente, sus tareas institucionales, que se refiere a los compromisos administrativos que también tiene el docente, su desempeño en espacios educativos, llamémoslos foros, videoconferencias, talleres, jornadas, y su productividad pedagógica. Referimos a la productividad pedagógica, donde puede observarse la utilidad pedagógica de un docente, se puede evidenciar en el producto de los aprendizajes de los estudiantes, no refiriéndonos tanto a una calificación de un estudiante, sino a poder ver en realidad cuál es la calidad de aprendizaje que obtiene un estudiante al final de un curso. Eso está muy, muy relacionado con lo que es la productividad pedagógica. Tenemos otro tema también muy importante que se refiere al aprendizaje potenciado por la evaluación. Al colocar un examen podemos preguntarnos, ¿para qué hacer un examen? ¿Para qué nos sirven? ¿Por qué evaluar lo que ha aprendido un estudiante? Y aquí hacemos una conexión directa con la cita con la que iniciamos, la cita de Miller 2012, donde nos dice que estos son los instrumentos. El examen es el instrumento con el que vamos a recolectar información. Entonces, ¿para qué colocamos un examen? Colocamos un examen para obtener información sobre el aprendizaje de nuestros estudiantes y que nos va a permitir hacer un juicio de valor o colocar una ponderación a los resultados de ese examen. En este sentido, podemos ver entonces que todo va a depender también del propósito. Si tengo un propósito sumativo, vamos a valorar el nivel de logro.
vamos a emitir una calificación y vamos a evaluar el conocimiento de los alumnos al final del curso. Si vamos a tener un propósito, ya sea diagnóstico formativo, entonces la evaluación nos va a permitir determinar los conocimientos y habilidades que preexisten en los educandos. Nos va a permitir identificar qué contenidos se necesita más, poner mayor empeño, concentrarse más. Va a permitir también brindar la oportunidad de aprender de los errores para redireccionar, enriquecer la forma de aprender. Con esto se nos dice, pues, que la evaluación, principalmente a través de los exámenes o pruebas, se puede mejorar el aprendizaje de los estudiantes, especialmente porque favorece tanto a la recuperación como a la retención de información. Y esto que vemos aquí es lo que se conoce como aprendizaje potenciado para la evaluación. Debemos tener claro que todos los tipos de evaluaciones son importantes siempre y cuando tengamos definido el propósito para el que sea utilizado. Viendo pues que en un propósito sumativo es un propósito final, donde ya no se pueden hacer cambios, no se pueden ver transformaciones. Si tenemos un propósito formativo y para lo cual utilizamos un diagnóstico, allí hay oportunidad entonces de poder hacer ese ejercicio de realimentación para la mejora. Los dos son sumamente importantes, solo que en el aspecto de la evaluación potenciada, estamos viendo entonces que se refiere al aspecto formativo. Y para eso, pues, también nos sirve la evaluación y no solamente para colocar una evaluación al final. Evaluación en línea. Este tema que sabemos también que desde hace mucho tiempo sí se han estado utilizando por diversas instituciones educativas, la evaluación en línea, pero tomó mayor auge por la necesidad surgida desde la pandemia y en ese momento hubo que cambiar de estrategia totalmente, estrategias tanto para enseñar como para evaluar. Y nos damos una pregunta de reflexión o de reconocer cómo fue la actividad y que nos dice que cómo hicieron los docentes para evaluar a sus estudiantes en el contexto virtual. En este aspecto, pues, sabemos que hubo que reinventar, rediseñar, pero que también hay evidencias, poco a poco se han estado dando evidencias de cuál fue el rendimiento de esas estrategias evaluativas que utilizaron los docentes a partir de ese momento y que sabemos que quedarán vigentes porque son las experiencias que nos han dicho que sí es una herramienta poderosa para poder llegar a los estudiantes o a los contextos donde presencialmente no se puede realizar la enseñanza. Nos dice pues que para realizar las actividades de evaluación como aprendizaje debemos hacer énfasis sobre todo en la promoción del aprendizaje. Vemos que hay situaciones muy positivas sobre la evaluación en línea. Por ejemplo, nos ahorra tiempo para calificar exámenes y analizar, ya que estas herramientas nos brindan ese tipo de análisis. Se puede seguir un rastro digital del desempeño. Es una herramienta que guarda información y se logra recuperar información en caso de que por alguna razón se pueda perder. Así que es una base sólida para lo que es la información y los datos y el cuidado de los datos. Puede disminuir el uso del tiempo de los profesores para vigilar un examen personalmente. La información de evaluación de los estudiantes y retroalimentación de sus cursos se recibe con mayor eficacia y eficiencia. Estas son las ventajas de la evaluación en línea. Pero también hay algunos aspectos que no son tan favorables y que debemos tomar en cuenta. Debemos saber, pues, que para la evaluación en línea se requiere habilidades digitales, que a veces representan todo un reto para los docentes. Implica tiempo, esfuerzo y recursos. También implica contar con los dispositivos digitales
licencias, software, que tienen costos, a veces para la institución y a veces deben ser solventados por los mismos docentes. También vemos que la disponibilidad del tiempo permanente puede saturar el tiempo del docente. Hace ver pues que como la virtualidad está disponible, también puede pensarse que el docente está disponible todo el tiempo para poder realizar las acciones educativas. Favorece también los exámenes de opción múltiple, lo que pudiera limitar un poco aquellos exámenes donde es necesario desarrollar análisis, aunque también existen herramientas ya que ayudan al procesamiento de las pruebas de desarrollo cognitivo. Vemos pues que también podemos hablar de la evaluación programática. La evaluación programática implica la selección, combinación de métodos y actividades que están significativamente integrados en el diseño educativo con el fin de promover aprendizaje, para tener una imagen completa del desempeño de nuestros docentes. Y en esto consiste en poder hacer uso y poder tener una selección óptima de cuáles son los métodos que vamos a utilizar de acuerdo a los propósitos que requiramos. La evaluación programática tiene componentes importantes. Primero, tomar en cuenta que nuestro modelo educativo está basado en el modelo en competencias. También debemos tomar en cuenta el seguimiento longitudinal, lo que llamamos que debe estar acorde con la organización del progreso curricular. Tiene que haber una alineación entre el seguimiento y los contenidos curriculares. La retroalimentación como aspecto importante y sobre todo que las actividades de aprendizaje que se consideren deben ser evaluables, medibles y observables. También existen principios de la evaluación pragmática, como son los múltiples puntos de vista para la toma de decisión. Aquí se amplía, ofrece una ampliación de datos para poder tener más fundamento en las tomas de decisiones. Se pueden mezclar metodologías, no existe una metodología única para un propósito, podemos hacer uso de diversos métodos. Una evaluación longitudinal, es decir, que esté durante todo el proceso, siempre y cuando alineada al progreso del desarrollo de los contenidos. Y las decisiones del progreso que ya van enfocadas en el rigor de la evaluación, que debe estar acorde la calidad del aprendizaje con los resultados de la evaluación, los resultados numéricos. Es decir, que una calificación, una nota, debe realmente representar el nivel de aprendizaje del estudiante. Y sobre todo el acompañamiento permanente con los estudiantes. Los estudiantes deben estar constantemente informados de los resultados de sus aprendizajes y recibir las orientaciones en el momento oportuno, que deben ser durante el proceso, porque es posible que ya en una evaluación final no haya oportunidad de realizar un proceso de realimentación y pudieran quedarse vacíos. Este acompañamiento nos va a dar la oportunidad de detectar esos vacíos y poder hacer ajustes y las recomendaciones, observaciones y dar el apoyo necesario para que los estudiantes puedan llevar un conocimiento más completo. Vemos entonces que la evaluación es un proceso que además de validar, de medir, de valorar, nos permite también guiar, promover, fortalecer y sobre todo transformar tanto a los estudiantes en su aprendizaje como a los docentes en el desarrollo de sus prácticas pedagógicas. Con esto, pues, damos un pantallazo
de lo que se está realizando o lo que estaremos observando en nuestra unidad número 1. Muchas gracias.